Reflexión sobre la historia de la educación y la relación con la práctica educativa. Bien, cuando hablamos de reflexión, hablamos de autoevaluación de nosotros como docentes en el aula de clase, al momento de darnos de nuestras prácticas pedagógicas, saber si de forma positiva o negativa estamos incidiendo en nuestros estudiantes. Bien, en esta primera parte tomamos como pensador a Rousseau. Rousseau fue un filósofo botánico, naturalista y músico suizo, el cual hizo múltiples aportes en el ámbito social, político y educativo en su época. Bien, como primer parte tenemos la educación natural, en el cual dice o argumenta que el ser humano es bondadoso por naturaleza, no tiene maldad y la sociedad quien lo corrompe. En esta parte de esta frase célebre, Rousseau habla y explica que dice que el niño, por decirlo así, o el hombre, en su momento nace libre, nace sin prejuicios, y la sociedad es quien, dependiendo de los contextos, es quien lo corrompe. Habla de forma general y múltiple. Asimismo, dice que el niño preserva la naturaleza original de él. Cuando él explica o dice que preserva la naturaleza, dice que el niño debe permanecer siendo niño, no debe forzarse a ser un adulto. Asimismo, dice que la educación debe ser un proceso de construcción. Cuando Rousseau en esta frase dice que la educación debe ser constructivista, se refiere a que el niño desde su etapa inicial debe construir su propio conocimiento, debe ser libre, debe ser natural a lo que es un verdadero niño. De cierto modo, asimismo, en sus más grandes libros tenemos a Emilio, que fue creado en 1762. Emilio es considerado uno de los libros más importantes basados en la educación, ya que en este pacto dice que el niño debe ser, o la educación debe impartirse de una manera libre, debe ser divertida y motivadora. Cuando se refiere a esta parte donde dice que debe ser libre, debe ser divertida, es cuando nosotros como docentes nos planteamos en el aula educativa y decimos que al iniciar una clase siempre tiene que haber una motivación, el cual despierte en los niños un conocimiento previo de lo que se está dando. Asimismo, él construye y va analizando su propio conocimiento. Dice, o parte donde dice que la educación es una verdad, y es donde esclarece y dice que no, la educación no se puede hablar desde falacias, mentiras, dibujadas, no. Debe hablarse desde el punto de la realidad y el contexto que se vive día a día. Asimismo, tenemos un pensamiento y muchos pensamientos de los cuales este pensador aportó a la educación, donde Rousseau en uno de sus pensamientos dice que el hombre es solitario y es autosuficiente, critica el orden feudal y la entidad privada. Cuando Rousseau también, además de la educación, va muy correlacionada a lo que es la política, eh, dice o entiende que la parte privada es el causante de la desigualdad social. Porque si hubiera una unión de igualitaria, donde todos fuéramos por iguales, dice él que, el sistema sería mejor. Bueno, como punto de la educación, Rousseau aportó una extensa pedagogía basada en la guía de seguimiento, así como el comportamiento. Cuando habla de una extensa aporte a la educación, Rousseau plantea o dice que el docente debe ser una guía, un medio no tradicional, sino que le permita al estudiante ser llevado con facilidad, con libertad y naturalidad en su proceso educativo. Asimismo, sus ideas han sido muy influyentes en la educación y han tenido un amplio impacto significativo en la forma en la que se consolida la educación hoy en día. Cuando nos hablamos de la educación tradicional y la educación actual, Rousseau en su época no estaba muy alejado de lo que hoy día se plantea o se vive en la educación. Sabemos que hoy día múltiples instituciones educativas han tomado de forma significativa sus aportes y han construido imperios, por decirlo así, educativos en el cual los estudiantes tienen bases sólidas o opiniones personales, el cual les permite a ellos mismos construir, decir sus aportes, sus ideas, ser constructivistas en lo que piensan, de cierta forma que este le permita a él debatir con otros compañeros y así construir una sola idea. Bien, tenemos también la línea de tiempo en el cual nos habla de un inicio desde un inicio hasta la actualidad que está aplicada hoy día. Tenemos múltiples discursos o libros el cuales han tenido gran parte significativa en lo que es hoy día la educación.
Asimismo tenemos lo que habla el discurso de las ciencias y las artes, donde argumenta que la civilización y la educación corrompen al hombre. De cierto modo, tenemos también el discurso de origen y fundamentos de la desigualdad, donde sostienen que la desigualdad social es el resultado de la civilización. Si bien se entiende esto, lo que explicaba anteriormente, va muy correlacionado a lo que hoy día, lo que es la entidad privada y la entidad social. En 1762 crea el contrato social, donde argumenta que la soberanía reside en el pueblo y no en los gobernantes. Si bien entendemos y lo relacionamos con la educación, este aporte muy significativo, sabemos que con la educación construimos grandes imperios. Una persona que posee poco conocimiento es más fácil de engañar, de humillar y de controlar, porque no posee un criterio propio. Esto se debe a que el contrato social dice que el pueblo es quien debe impartir sus necesidades y es simplemente el gobernante es una guía de las acciones y necesidades que el pueblo tiene. Asimismo, en 1772 crea la obra Emilio, donde desarrolla el desarrollo natural de los niños. Si bien explicado anteriormente, esta es la parte donde Rousseau crea o dice que el niño debe ser libre en su proceso de aprendizaje. Asimismo, va muy relacionado a lo que es la educación natural, donde habla muchos aspectos de la libertad, motivación, creación, que son muy relacionados a nuestra práctica pedagógica hoy día. Como nosotros como docentes sabemos que nuestros estudiantes deben ser más libres, más pensadores, más críticos en muchos aspectos. En la actualidad, la educación se basa en la construcción de el estudiante en sí mismo, en lo que él pretende o quiere lograr de forma significativa ante la sociedad, esto permitiéndole a nosotros como docentes abrirle o darle campo al estudiante para que éste logre a sí mismo su propio conocimiento construido desde sus pensamientos e ideas. Muchas gracias.